Buenos días, sean todos bienvenidos. Yo doy gracias a Dios por el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. El tema del día de hoy es una creación en armonía. Y este tema nace de la unidad. Cabalmente estamos viendo en este mes, en la campaña de Juntos de Armonía, el tema de la unidad. Y la cita base es Isaías 11, del versículo 6 al 9. Yo pediría que si tienen sus Biblias a la mano, la saquen. Vamos a estar usándola, vamos a hacer un recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis, tocando varias citas, y quisiera que la tuvieran ahí a la mano. Amén. Así que, algo importante, cuando se estudian las profecías del Antiguo Testamento, debe entenderse que los profetas describieron la venida de Cristo en dos partes. La primera es en humillación y la segunda es en exaltación. Pero muchas veces no se ve o no se describe con claridad el periodo entre ambas. Por ejemplo, Jesucristo vino la primera vez como cordero. Y eso lo podemos ver en Isaías 53, que nos habla de esa humillación, de cómo vino como cordero y no abrió su boca. Y hay algunos versículos que son bastante impresionantes, porque dice que fue despreciado. Dice que fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vemos la humillación de Cristo, ese camino. Miren, Jesucristo vino y bajó hasta las profundidades, a lo más profundo, para que nadie se perdiera. Y ahí vemos ese camino de humillación que él tomó. Pero más adelante, en otros capítulos, como en el que vamos a leer hoy, en Isaías 11, se habla de la exaltación. Vemos cómo Jesucristo es exaltado, pero de repente hay pasajes donde está la humillación y la exaltación juntas, y uno diría que tuvo que haber pasado inmediatamente, y los profetas a veces no lo describen, o el Espíritu Santo mejor no lo permitió ver, y sabemos que entre esas dos etapas está la iglesia, está ese mensaje que tiene que llegar a todas las naciones. Entonces, Isaías 11 nos describe esa etapa de exaltación que Jesús tiene. Pero específicamente vamos a comenzar leyendo Isaías 11:6. Y esta época que se describe aquí nos habla de la época del milenio, nos habla de ese reinado después de su segunda venida, que viene sobre las nubes. Ya hubo un arrebatamiento, es más, ya pasó la tribulación, y vemos que ahí es cuando se ve una nueva naturaleza. Vamos a ir, por favor, si ya tienen sus Biblias abiertas, vamos a leer Isaías 11, del versículo 6 al 9. Por favor. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán pajas. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Gloria a Dios. Si se dan cuenta, este tiempo habla de una armonía, de una paz entre todos los animales de la naturaleza que conocemos hoy. Miren, yo no sé si ustedes, pero a mí me da risa una historia, porque están hablando de los leones, del leopardo, del lobo, y a mí se me pone uno de estos animales enfrente, me quedo rígido, esperando que vea, no sé, que no me vea. El otro día entró alguien a trabajar a la casa y vio a nuestro perrito, que es de este tamaño, es una pulguita, pero es escandalosa, hacía todo el relajo, pero no nos dio mucha confianza a la persona que estaba entrando, ¿verdad? Era trabajador de alguien más, y entonces me da risa porque el señor, este joven, pregunta: su perro muerde, pero miren, paralizado de ver una pulguita así. Y entonces Marcela le dice:
Sí, pero después le escupe el pedazo, y más asustado se quedó, ¿verdad? Entonces, el tema es que vemos a uno de estos animales y nosotros pensamos, tienen una naturaleza. Esa naturaleza está corrompida. ¿Por qué? Porque el hombre pecó, y no solo el hombre pecó, sino que fue echado del jardín del Edén. Y junto con el hombre, toda la creación gime al día de hoy para ser transformada. Gime porque quieren regresar a los brazos de su Creador. Y para que entendamos un poquito más el pasaje, les pregunto, ¿ustedes pondrían a su hijo de 6 años, de 12 años a pastorear un lobo, un leopardo con un león? ¿Pondrían a su hijo a jugar en la caverna de un áspid, de una víbora? ¿Le darían una víbora para que esté jugando con ella? No lo haríamos. No les digo que pondríamos a una oveja, a un cabrito, a un becerro, porque yo sí he visto a niños pastoreando ovejas, a cabritos y a becerros, a vaquitas, y vemos que lo hacen. Pero no sé si ven lo que quiero decir. Este periodo de Isaías 11 nos habla de un periodo de tiempo donde ha sido cambiada la naturaleza del hombre, ha sido cambiada la naturaleza de la creación visible, ¿sí? Ya el profeta, el falso profeta, el anticristo y otros ya fueron lanzados al lago de fuego, y Satanás está en una prisión esperando a ser liberado para una última batalla, y luego también va a ser lanzado al lago de fuego. Así que vemos que en este capítulo hay una unidad, pero esa unidad no es fruto del hombre, no es fruto porque el hombre domesticó a los animales, no es porque se impuso con poder, con guerras. Esta época nos habla de una unidad que Dios hace, ¿sí? Que Dios puso en nuestro corazón, es más, quitó de nosotros esa naturaleza del pecado. Isaías 11, para entender estos versículos creo que tenemos que irnos al versículo 1. No lo vamos a leer, lo voy a ir describiendo, pero lo primero que hace es hablarnos de una simiente. Nos habla que tiene que nacer de Isaí una promesa, y esa promesa la podemos ver en Génesis 3:15, porque dice que de la simiente de la mujer va a venir alguien, va a aplastar la cabeza de la serpiente, que va a deshacer la obra de maldad. La simiente de la mujer tenía que venir de Abraham. Nosotros cuando leemos la Biblia ya sabemos que viene de Abraham. ¿Por qué? Porque a través de Abraham viene la bendición a todas las naciones. Luego sabemos que es por medio de Isaac, de Jacob. Luego más adelante Jacob cuando ora por sus hijos y ora por Judá, entonces ya sabemos que por Judá es la bendición, sobre todo porque viene el cetro, el león de Judá. Y luego más adelante sabemos que es Isaí, y luego es por David, hasta llegar a Jesús, que nace de María. Jesús, miren, nace pequeño, nace en un lugar chiquito, como dice Lucas, nació en un establo porque no había lugar en el mesón. Así nace en nuestro corazón, en donde hay porquería, hay cochinada, hay mentira, ahí nace Jesús. ¿Por qué? Porque no hay lugar para Él, y entonces Él acepta ese lugar pequeño. Él no nace pequeño en nuestro corazón de Él, no, Él nace fuerte, poderoso, pero tenemos que conocer la historia. Y dice que Él nació en ese lugar y Él fue alimentado, Él fue cuidado como cualquier otro niño. Isaías 7, 14, 15 nos habla algo precioso, nos dice que Él tenía que comer la mantequilla y miel. Esa mantequilla nos habla de la leche, porque la mantequilla viene de la leche que es batida, ¿verdad? Las mujeres conocerán mejor ese proceso, y batiendo y batiendo, hasta que la leche va agarrando esa consistencia de esa palabra, de esa textura, y la leche representa la palabra, pero la miel, ¿saben qué también representa? Lo leemos en Ezequiel, lo vemos, también lo leemos en Apocalipsis, que dice Daniel también lo habla, dice que comieron y que les fue dulce al paladar. Esa miel también nos habla de la dulzura de la palabra. Y aquí es lo que a mí me impresiona. Jesucristo nació y tenía que comer mantequilla y miel. Curiosamente, Jesucristo es el verbo, Él es el logos, Él es la palabra. Y Él vino a darnos el ejemplo de cómo debía comerse la palabra, cómo debíamos de disfrutarnos esa palabra que es dulce como la miel. Cuando la leemos, no solo es una lectura, tenemos que leerla, batirla. Es el ejemplo de los animales puros, ¿verdad? Que dice que tienen que ser rumiantes, tienen 2 estómagos.
comen una primera vez y la vuelven a masticar y a masticar. Es un alimento sólido para nuestra vida. ¿Sí? Entonces Jesucristo viene, nace en nuestro corazón. Pero el versículo 2, miren, el versículo 2 dice algo muy importante, que Jesucristo tenía que venir y el Espíritu Santo debía reposar sobre él. El Espíritu Santo en esta escritura es descrito con 7 espíritus. Y no está diciendo que son 7 espíritus diferentes, no, es el mismo espíritu, solo que con 7 nombres diferentes. Y el primer nombre que recibe es Espíritu del Señor. El segundo es Espíritu de sabiduría. El tercero, Espíritu de inteligencia. El Espíritu de consejo. El Espíritu de poder. Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y temor del Señor. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y quiero que pongan atención. Y era por medio del Espíritu Santo que todos los milagros eran realizados. Jesús decía que se hiciera y el Espíritu obedecía. Pero uno si no entiende, pensaría que Jesús mandaba y que el Espíritu era obediente. Y aunque es cierto, realmente quien oía era Jesucristo al consejo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le traía la información, las indicaciones de parte del Padre al Hijo. Entonces Jesucristo conocía lo que Dios anhelaba, porque el Espíritu estaba sobre él y le daba toda esa información. Dice que el Espíritu Santo escudriña las profundidades del Padre, y así mismo nos escudriña a nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían una comunión que conocía plenamente. Entonces cuando Jesús se sanó, era porque el Padre ya le había dado la indicación de quién tenía que ser sano. Entonces los tres estaban coordinados perfectamente. El Espíritu Santo obraba en la vida de Jesús. Había una comunión perfecta. Y en ese proceso, Jesús era obediente al Padre por medio de las indicaciones del Espíritu Santo. Jesús fue creciendo hasta cumplir su misión aquí en la tierra. En nuestra vida, Jesús debe de nacer, como lo hizo hace 2000 años, debe de nacer en nuestro corazón. Allá nació pequeño, aquí nace pequeño también, y Él va creciendo. Él no necesita volver a comer leche y miel, somos nosotros, pero el hombre espiritual en nosotros es el que necesita esa alimentación. Ese hombre espiritual es el que necesita esa leche y miel. Pregunto, ¿le estás dando de comer a ese hombre espiritual que está en ti esa leche y esa miel? Eso significa si estás leyendo, si tú estás orando, si buscas y anhelas conocerle a Él todos los días. Nosotros debemos ser los proveedores de esa leche y de esa miel, para que Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros, ahí vaya transformando nuestro corazón. Porque conforme Jesucristo va conquistando nuestro corazón, miren, Él va formando su reino en nuestras vidas. Mejor dicho, va quitando esa naturaleza de pecado y va poniendo su naturaleza santa. Y de esa manera, esa naturaleza salvaje, carnívora, depredadora, mentirosa, traicionera, cochina, mentirosa, peleonera, altiva, ¿sí? Dios la quita. Y cuando Dios va quitando esa naturaleza pecadora, Él va poniendo su naturaleza santa en nosotros. Y eso es el fruto, eso es lo que leímos en Isaías 11, del versículo 6 al 9, un cambio de naturaleza. El día grande y terrible del Señor. Miren, uno diría, no, ese día va a ser terrible, ¿no? Terrible para los que no quieren que esa naturaleza sea quitada. Pero como nosotros anhelamos que esa naturaleza sea quitada, bendito sea nuestro Dios por ese día grande y terrible, que para nosotros es de bendición, porque los necios, los feos, los ingratos, los malagradecidos que están en nuestro corazón van a ser quitados completamente. Esa cizaña va a ser arrancada, ya no va a haber poder en nuestras vidas. Ese día que describía Daniel, no digo el capítulo que no me recuerdo, pero donde dice que va a ser quitada la iniquidad, va a ser quitado el pecado, va a ser quitado todo. Ese día es grande y terrible para los enemigos de Dios, pero grande y bueno para nosotros que anhelamos su venida, que decimos Maranata. Su iglesia dice Maranata, ven pronto Señor Jesús, porque anhelamos tu gobierno, anhelamos tu reinado.
Anhelamos que tú seas el Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Así que vamos a ir viendo ahorita, a través de varios pasajes, lo que es la unidad, lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Pero necesito hacer una diferenciación de lo que es la unidad, porque realmente se ve en el mundo una cantidad de unidad terrible, que no es la unidad que Dios quiere. Así que vamos a ver 3 casos de la unidad que Dios no quiere, y vamos a ver 2 casos que es la unidad que Dios forma en nuestros corazones. Y para el primer ejemplo, quiero que vayamos a Génesis 11. Ya saben ustedes que en Génesis 11 se encuentra la Torre de Babel. Y quiero que pongan mucha atención, porque esta cita es la clave para poder relacionarlo a la última cita, que es donde vamos a ver la unidad que Dios quiere en nuestro corazón. Génesis 11, y vemos que no lo vamos a leer todo, permítanme, no vamos a leer Génesis 11 completamente, solo la vamos a ir contando las historias, porque si no se volvería muy larga la prédica. Génesis 11 nos habla que los hombres se reunieron y dijeron unos a otros: hagamos una gran torre que llegue al cielo, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos. 3 elementos importantes. Vamos a ver el primero. El primero tiene mucha relación con Isaías 14, del versículo 13 al 14. Y esa cita, por favor, sí quiero que vayamos. Isaías 14, versículo 13 al 14. ¿Lo tienen? ¿Lo tienes tú ya? Sí. Ok, lo vamos a leer, por favor. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ok, esta cita la hemos leído una cantidad grande de veces en retiros, y espero que ustedes las hayan estudiado varias veces en su casa. Esta nos habla de ese anhelo y ese deseo que tuvo Satanás estando en el cielo, y dijo: yo voy a subir, yo voy a ser igual y semejante al Altísimo, me voy a hacer un nombre, yo voy a estar junto a Él, es más, me va a reconocer como muy bueno. Eso es lo que están diciendo estos hombres. El mismo deseo que tuvo Satanás de ocupar el lugar de Dios, eso mismo estaban buscando estos hombres en Babel, y se unieron para hacer una torre, para llegar al cielo. ¿Sí? Obviamente tenemos que ver las palabras, no es en sí la torre o un rascacielos el tema. El tema es que estaba en su corazón el deseo de estar en el lugar de Dios. Su anhelo era llegar al trono y decirle: mira, Señor, somos buenos, llegamos hasta ti, tú nos echaste, pero regresamos. ¿Pueden ver? Se unieron. Pero algo que me lastima es lo que dicen: pero también querían hacerse un nombre. Qué tremendo. No solo quieren ocupar el trono de Dios, sino quieren deshacerse del nombre de Dios para que su propio nombre sea el que prevalezca. Yo quiero prevalecer, tú quieres prevalecer, el mundo quiere prevalecer, quieren hacerse un nombre. La campaña Juntos y en Armonía tiene una cobertura. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la cobertura del proyecto Juntos y en Armonía se llama Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. ¿Tienen ustedes ahí donde apuntar? Por favor, apunten. Voy a darles varias citas. La primera cita, Salmo 23:3. Salmo 25:11. Voy a repetir, Salmo 23:3. Salmo 25:11. Salmo 31:3. Salmo 106, versículo 8. Isaías 37:35. Isaías 37:35. Isaías 43:25. Isaías 43:25. Isaías 20:44. Y Ezequiel 39:25. Todas estas citas, no las vamos a leer, pero se las dejo de tarea. Vayan y lean lo que dice
por amor a mi nombre, por amor a mi nombre, por amor a mí mismo. Y de repente ya no solo es Dios diciendo por amor a su nombre. De repente hay gente que ya se pegó la naturaleza de Dios en sus vidas y comienzan a decir, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre. Ya no vivo yo para hacer las cosas que yo anhelo, vivo por amor a tu nombre. Lean esas citas. Quisiera que solo leyéramos Isaías 48, versículo 9 y el 11, por favor. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Y el 11 dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Amén. Dios no nos ha destruido porque ama su nombre. ¿Saben por qué? Porque Él puso su nombre en nuestras vidas. Su nombre nos sostiene. Entonces, ese anhelo y ese deseo de hacerse un nombre, miren, su propia reputación, su propia imagen. Tú quieres mantenerte erguido y diciendo mi reputación y mi nombre. Mira, tu nombre no vale nada. Tenemos que decir como Pablo, que decía, todo lo que yo estimaba como valor lo doy por perdido. ¿Qué es eso? Mi nombre, mi imagen, lo que he hecho, lo que he logrado, mi apellido, todo lo tenemos que perder por aquel nombre que es nombre sobre todo nombre, nombre excelso, el nombre de Jesucristo. Anhelamos llegar al conocimiento pleno de ese nombre. ¿Ok? Y el tercer punto que sucede aquí en la Torre de Babel es el no querer ser esparcidos. Ellos no querían ser esparcidos. Y la palabra esparcidos en hebreo se puede traducir como despedazar. Ellos no querían ser despedazados. También se traduce como derramados. No querían ser derramados. No querían ser desertores. Ellos ya no querían ser desmenuzados, dispersados, echados fuera. No querían vivir errantes. Ya no querían ser un espanto. Miren qué terrible. La palabra en hebreo también significa espanto. Ya no querían ser espanto para otros. Entonces, hagamos un nombre para que Dios vea que somos buenos y que merecemos estar con Él. Eso es lo que estaban diciendo. Hagámonos un nombre. Esa es la línea que manejaban los fariseos en el tiempo de Jesús. Nosotros vamos a ser tan buenos que vamos a traer el reino de Dios. Acá Dios va a ver que nosotros merecemos estar en el reino de Dios. Él va a ver nuestra bondad. Y eso es lo que están hablando aquí. El hacerse, el que se cree muy bueno y cree que va a entrar al cielo con su jactancia, está equivocado. Está equivocado. Todo esto nos habla de una unidad. Y de verdad que se unieron. Miren, estamos hablando de que hubo unidad. Tan así que Dios tuvo que intervenir y confundirlos con muchos idiomas para separarlos. Perdón. Porque esta unidad era para fortalecer la naturaleza de pecado que ya estaba en ellos, para fortalecer esa naturaleza de error que recibieron de la serpiente en el Edén. Y Dios los confundió por amor, no por castigo, por amor. ¿Por qué? Para que no continuaran ese camino de destrucción, de condenación. De la misma manera que Dios le dice a Israel en Oseas 2, miren, este capítulo es tremendo, apunten esa cita y vayan a leerla después. En el capítulo 2, Dios dice, voy a poner un cerco alrededor de ustedes, pero ese cerco va a ser de espinas, para que no puedan seguir y ustedes se lastimen. ¿Para qué? Para que no puedan encontrar el camino de pecado, para que no puedan encontrar a sus amantes y así ustedes regresen a mí. Oseas 2 es un cerco de espinos de protección de un Dios que ama. Eso fue lo que sucedió en Babel. Dios puso un cerco de confusión para que ya no pudieran seguir su camino de perdición. Esta unidad que Dios estaba viendo, Dios no quiere esa unidad en nosotros. Dios no quiere que nos unamos para hacer el mal, pero hay gente que se une para hacer el mal. Tremendo. Apunten esto. Dios, primero, se unieron para subir, para hacerse un nombre, y por último, no querían ser esparcidos. Esos tres elementos. Vamos a pasar a nuestro segundo ejemplo.
Y el segundo ejemplo es cuando todavía son un pueblo y no tienen rey. Pero en ese momento ellos comienzan a pedir un rey. Me interesa mucho este pasaje porque fue uno de los pilares de cuando esta congregación comenzó a formarse. Hace pocas semanas mi papá predicó al respecto y decía que no teníamos pastor, porque nuestro único pastor es él. Pero regresemos a la historia. Samuel era el juez y sus hijos no eran muy correctos que se diga. Así que el pueblo le dijo a Samuel: queremos un rey como las otras naciones. Uno al leer este pasaje dice, pues sí, tienen razón, porque los hijos de Samuel no eran muy buenos que digamos. Leamos primero Samuel 8, versículo 1 al 3, por favor. ¿Lo tenés? Sí. Ok. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Cuando uno lee esto dice, sí, el pueblo tiene razón, tenían que pedir un rey. ¿Por qué? Porque si van a hacer las cosas así, mejor busquemos a alguien más. Pero yo doy gracias a Dios por la cita de Hebreos 4:12 que dice que su palabra es como una espada de doble filo, que corta para discernir entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias a Dios por esa cita, porque nos permite discernir lo que realmente había. Y el Padre, ¿sí?, el Señor, nos deja otra cita un poquito más adelante para que entendamos realmente lo que había. Leamos 1 Samuel 8, del versículo 6 al 7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. ¿Logran ver? Vemos que al que no quieren es a Dios. El hombre se volvió a unir para decir: Señor, no queremos contigo. El hombre es astuto para buscar excusas y pretextos y no dejarse amar o dirigir por Dios. Miren, ponemos palabras para decir nuestras intenciones son buenas. De verdad, somos astutos como cristianos. Ya no digamos los del mundo. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y ese pueblo encuentra excusas. No me gusta el pastor, no me gusta cómo alaban, no me gusta esto, que es muy frío, que es muy caliente, que debería ser a tal hora, que debería ser más temprano, que debería ser más tarde. Miren, cualquier excusa para decir que nuestra posición es la correcta y que los otros son los malos y que por eso no vamos, que por eso no se da el diezmo, que por eso no se da ofrendas, que por eso no se... Y cada uno tiene que ver por qué está sacando a Dios de su corazón, por qué no quiere que Dios sea el rey, por qué no queremos que Dios gobierne nuestras vidas. Cuando Él gobierna en nuestras vidas, hay una transformación de naturaleza. Y el hombre nuevo, que es Jesucristo, va conquistando, y ese terreno que conquista es el hombre espiritual, el hombre nuevo. Ese terreno, esa tierra, somos nosotros. La tierra no conquistada, esa es la vieja naturaleza. Así que si tú no permites que Jesucristo conquiste en tu corazón, lo que vas a tener es una naturaleza vieja, una naturaleza rebelde que se opone a la voluntad de Dios. Vamos con dos ejemplos. El primero, la Torre de Babel, y ahora el ejemplo de el pueblo pidiendo un rey. ¿Por qué? Porque no quieren a Dios como rey. No quieren que Dios sea su legislador. Tremendo. El tercer ejemplo es un caso que yo veo al día de hoy con muchos cristianos, con muchas personas que hablan de Cristo de una manera y hacen unas alianzas terribles. Para esto quiero que vayamos a Segunda de Crónicas. Ahí está la historia del rey Josafat. Un rey que a mi parecer fue un rey muy bueno, pero lamentablemente con este grave error.
Lo van a encontrar en Segunda de Crónicas desde el capítulo 17 en adelante. Ahí comienza la historia del rey. Este rey tuvo algo precioso, y es que vino, agarró la palabra de Dios y encomendó a mucha gente, a sacerdotes, a levitas: enseñen la palabra al pueblo, a todo el pueblo, y comenzaron a ir a todos lugares a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Y entonces ese fue el mandato que puso Josafat. ¿Y saben qué hizo Dios? Dios guardó a Josafat. Dios vino y lo hizo poderoso. Y en esa área, cuando Josafat ya era poderoso porque había hecho lo que a Dios le agradaba, enseñó su palabra, Josafat cometió un grave error. Y ese error lo encontramos en Segunda de Crónicas 18:1. Lo voy a leer. Dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Entonces ustedes dicen: bueno, pues yo no veo ningún error ahí, ¿qué habrá pasado? Déjenme contarles. Israel, después de que murió David, vino el rey Salomón. El rey Salomón construyó el templo, hubo idolatría, se desvió su corazón, y Dios le dijo a Salomón que iba a dividir el reino. Pero no en su tiempo, sino con su hijo. Vino Roboam, que era su hijo, impuso más carga de impuestos, entonces 10 tribus se separaron, dirigidas por Jeroboam. Jeroboam fue un rey terrible que desvió a Israel. Al dividirse, se fueron 10 tribus, y estas 10 tribus son las 10 tribus del norte, y quedó Judá y Benjamín como las 2 tribus del sur. Este quedó con un grupo de reyes, fueron cambiando, y también aquí fueron cambiando sus reyes. En total fueron 20 reyes del norte y 20 reyes del sur. Israel del norte fue destruida 200 años después de que fueron separadas, y Judá y Benjamín fueron conquistadas 400 años después de que fueron formados como nación. Cuando vemos esta historia, aquí comenzaron a vivir en una idolatría. Siempre tuvieron 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel, y ahí acudieron a presentar sus sacrificios. Ellos se desviaron completamente. Ellos son los que se conocen como los samaritanos, porque cuando Asiria los conquistó, fueron esparcidos y se mezcló el pueblo completamente. Ahora Judá, aunque fue conquistada por Babilonia, se logró preservar, porque fueron llevados cautivos, y Dios les dijo: multiplíquense, cásense allá, y luego regresaron. Durante el periodo que todavía estaban las 2 naciones, la del norte y todavía estaba la del sur, hubo momentos de separación, hubieron guerras, y ellos se mantenían en constante guerra con Israel del norte, con Judá, que es el pueblo del sur. Acab está aquí arriba y Josafat está aquí abajo. Y entonces Josafat lo que hizo fue casar a su hijo con Acab. Y aquí viene el gran problema. ¿Quién es Acab? Para los que no saben, Acab fue un rey perverso, malvado, mentiroso, asesino, de verdad un rey terrible. Se casó con Jezabel, y Jezabel, miren, Jezabel terrible, ella era sacerdotisa del dios Baal y de la diosa Sera. Sacerdotisa. Sacrificaban niños, hacían sacrificios que no eran agradables a Dios. Acab quedó fascinado con esta religión, la religión de Asera. ¿Por qué? Porque uno llegaba al templo de Asera y encontraba un montón de patojas de 15, 17, 20 años, que lo que hacían con los sacerdotes era tener relaciones sexuales. Entonces imagínense a un hombre llegando a ver eso y dice: esta religión sí me gusta, matatero, terola, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque en la religión judía, ¿qué te está diciendo? Sé santo como Dios es santo, sepárate. En cambio, estas religiones dicen: dale rienda suelta a tus deseos, dale rienda suelta a lo que tú quieres. Y viene Josafat, da a su hijo Joram en casamiento con la hija de Acab. La hija de Acab y de Jezabel se llama Talía.
Si ustedes han leído la palabra de Dios, Atalía fue terrible en el reino del sur. Mandó a matar a sus nietos, mandó a matar a los hermanos de su esposo, a todos los familiares del rey, y ella se entronó como reina de Judá. Leen esa porción y es terrible. Pero no solo eso, quiero que leamos 2 de Crónicas 18:3 y vean lo que dice Josafat. Una cosa terrible, por favor. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Miren, aquí es donde comienza a haber una cosa que no está bien. Comenzamos a decirle a los impíos: tú y yo somos lo mismo. No es cierto. No somos lo mismo. El que habita en nosotros no tiene nada que ver con las tinieblas. Josafat está diciendo que la unidad es buena, es maravillosa, incluso con los pecadores. Cuando gente hoy en día está hablando de unidad como algo bueno, de ser tolerantes unos con otros, tu religión, mi religión, y hagamos una mezcolanza, asesinos, miren, hay una mezcla tal que no está bien. En Marcos, un endemoniado le dice a Jesús: ¿qué tienes tú con nosotros? ¿Qué tienes tú con nosotros? ¿Qué le está diciendo? Tú y yo no somos lo mismo. Y Pablo lo dice también: ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene que ver la justicia con la maldad? Yo veo a muchos diciendo que son cristianos, pero que realmente no lo son. Miren, solo son de pura palabra, pero sus frutos dicen otra cosa. No podemos venir a decir que somos lo mismo ante los ojos de Dios. No somos lo mismo. Y aquí está la reprensión del Señor a Josafat. 2 de Crónicas 19, por favor, versículo 2. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová, irá contra ti por esto. A mí me duele. El Señor le da una llamada de atención fuerte a Josafat. ¿Por qué? Porque dice: le das ayuda al impío, te identificas con él y amas a los que aborrecen al Señor. Muchas, miren, por favor no entendamos, lo voy a poner de esta manera. Entendamos bien: ¿con Jesucristo o contra Él? Es algo que se nos ha venido predicando una y otra vez en estas últimas semanas. O con Cristo o contra Él. Pero no podemos estar con los dos. No se puede servir a dos señores. O se ama a uno o se aborrece al otro. ¿Quién quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Así lo dice Santiago 4. Así lo dice Santiago 4. Y luego en Apocalipsis 2:19 hay una gran advertencia. Una gran advertencia, porque aquí lo que estamos viendo es a Acab y a Jezabel. Y le habla a una iglesia. Jesucristo le habla a una iglesia. A la iglesia de Tiatira. ¿Tienes la cita de Apocalipsis? Sí. ¿Ok? Por favor. Yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Está ahí? No. ¿Sí? Perdón. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Paremos ahí. Nos está hablando de un gobierno. Nos está hablando de doctrinas. Y a veces nos quedamos callados y no decimos: lo que se está diciendo no está bien.
aquí se ha enseñado y se ha insistido que debemos de ser como Berea, como los de Berea, que consultaban la palabra para ver si todo lo que Pablo decía era correcto. Y entonces, viendo que era correcto, decían, gloria a Dios, aleluya, bendita sea la palabra. Pero cuando no, mis hermanos, yo he visto aquí momentos en el que un hermano o de repente un ministro se levanta y dice, no estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. A mí me han corregido y yo doy gracias a Dios porque la palabra es infalible. ¿Saben quién tiene el problema? No tengo yo. ¿Por qué? Porque yo puedo malinterpretar, yo puedo ajustar las citas a mi gusto, mi conveniencia. Claro. ¿Sí? No procuremos alianzas, sociedades, amistades o relaciones con aquellos que de verdad se declaran enemigos de Dios. Miren, esto es terrible y no me malinterpreten, porque Pablo lo dice en 1 Corintios 5:11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y no confundamos esto con no llevar la palabra de Dios a aquellos que están viviendo en pecado. No tenemos que ir y compartir su pecado. Es lo que nos está diciendo. No compartamos. Tú y yo somos lo mismo. No, un momentito. No somos lo mismo. El Señor ya me apartó para Él. Somos santos. Somos un pueblo llamados a ser sacerdotes y reyes. Un linaje escogido para Él. Amén. Vamos a ver entonces ahora 2 ejemplos. Los primeros 3 ejemplos nos hablan de esa unidad que el hombre ha buscado, que está equivocada y no va conforme a los planes de Dios. La siguiente cita está en el Antiguo Testamento también, y la última es la que vamos a ver, que está en el Nuevo Testamento. Este ejemplo de unidad me encanta. Yo me deleito con este pasaje, siempre me ha gustado, desde el primer día que lo leí, me gustó. Y esta es la unidad que Dios quiere formar en nuestros corazones. Es la historia del rey Usías y de los 80 sacerdotes. El rey Usías fue un excelente líder. Él comenzó a reinar a los 16 años. Era un gran estratega en batalla, construyó torres, fortificó ciudades. Miren, él también diseñó y construyó armas de guerra. Se creen que eran catapultas. También hizo cisternas para la agricultura. Hizo crecer la agricultura de una forma formidable en Jerusalén. Y también ayudó a la ganadería. Él era un gran agricultor y un gran ganadero. Aparte de ser rey, ¿verdad? Pero yo quisiera que fuéramos y leyéramos 2 de Crónicas 26:4, por favor. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Miren, nos comienza a hablar bien. Tiene un buen inicio en los caminos del Señor. Perfecto, vamos bien. Pero leamos lo que dice versículo 16 al 18. Mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Aquí vemos una unidad que Dios quiere que se forme en nuestro corazón. Un celo por las cosas de Dios. El saber, miren, y un conocer de lo que Dios le agrada. Si nuestro corazón está enfilado a Dios, vamos a ver y a sentir lo que Dios quiere, lo que Dios anhela. Dios quiere que su carácter se forje en nuestros corazones. Él quiere que seamos como Él es santo. Miren, Dios quiere que digan,
de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Miren, estos sacerdotes no se pusieron de acuerdo, no platicaron, no hicieron convocatoria, simplemente vieron lo que estaba sucediendo y el Espíritu de Dios los coordinó y estaban frente al rey, dispuestos a morir por lo que ellos sabían que era lo que a Dios le agradaba. Esa es la unidad. Ser movidos por Dios para lo que Él quiere, en sus propósitos, en sus caminos. Leamos 2 Crónicas 26, 19, 20. Van a ver qué tremendo es esto. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Yo no sé ustedes, ¿pueden ver lo que está sucediendo aquí? Los sacerdotes salieron a pelear por el nombre santo de Dios, por el templo, por la casa, por las ofrendas que estaban dedicadas a Él, por el santuario, porque todo había sido separado y apartado para el Señor. Y en el momento en que el rey se llena de ira, miren, esto es importante, contra los sacerdotes, no contra Dios, contra los sacerdotes, así como los sacerdotes salieron a pelear por lo que tenían ellos amor, ellos tenían un celo por estas cosas. Cuando Dios ve que la ira era contra ellos, entonces sale el Señor a pelear por los suyos y vence a sus enemigos. Miren, la victoria no vino porque eran 80 sacerdotes más el sumo sacerdote. No se trata de números, la victoria es porque el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. ¿Cómo es? Gracias, no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Miren, yo me emociono con este pasaje, con esta canción, estas verdades. Miren, yo no sé ustedes de verdad, pero yo quiero salir corriendo y brincar para mi Señor y darle gloria y honra. Él es digno de alabanza, Él es digno de gloria, de toda la exaltación y de todo reconocimiento. Él nos defiende, pero Él quiere que su naturaleza se forje en nuestros corazones, que su naturaleza sea cambiada por esta naturaleza de pecado. La unidad no proviene del hombre, sino de Dios. Jesucristo es la fuente de la unidad. Pedro nos dice que fuimos llamados a ser sacerdotes y reyes de Dios, un linaje escogido para Él. Pero nuestra unidad no está en lo que hacemos o en lo que pensamos, está en Él, en Jesucristo. Y vamos con el último ejemplo de unidad, que está en el Nuevo Testamento. Y esta cita es clave. Y la vamos a encontrar en Hechos, capítulo 2, versículo 1. ¿La podemos leer, Marcelita, por favor? Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Sí. Todos estaban juntos. Déjenme llegar a la cita, yo no he llegado. Aquí está. La pregunta es, ¿y por qué estaban juntos? ¿Por qué estaban unidos? ¿Qué los había unido? ¿Cómo se tiene esa respuesta? Pues leyendo la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Leamos Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5, por favor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria a Dios. Ellos estaban esperando a que se cumplieran las palabras de Jesús. Y esto es algo a lo que debemos de prestar mucha atención. Estamos atentos a lo que Dios nos dice a través de la Escritura, de la palabra. Estamos esperando, estamos anhelando ser habitación del Espíritu Santo. Los discípulos amaban a Jesús y habían tenido un encuentro personal. Miren qué tremendo. Un encuentro personal con Jesucristo hombre. Pero ya no solo hombre.
Jesucristo glorificado, Jesucristo resucitado. Ese encuentro personal les hacía saber: Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo, sus palabras son dignas de ser confiadas, hay que creerle. Esa experiencia personal, miren, ¿la has tenido? ¿Sí? Ahora ellos debían de esperar y estar firmes en lo que Jesús les había dicho. Y eso es lo que nos dice Apocalipsis: a los que están firmes, esperando que sus palabras se cumplan, estando firmes y esperando ese día glorioso en que Él va a hacer en nosotros, manifiesta su naturaleza. Y por eso estaban unánimes, estaban juntos, esperando la venida del Espíritu Santo. Hechos 2, regresemos a Hechos 2. Y dice, no lo vamos a leer, pero lo voy a resumir, donde nos dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para que hablasen. Y todos en Jerusalén les entendían en su propia lengua. Logran ver la similitud que hay con Génesis 11. ¿Sí? Babel significa confusión, y ahí fueron dispersados y no lograron hacerse un nombre. Pero ahora, aquí en Pentecostés, miren, Pentecostés es la fiesta de las semanas. El Pentecostés es la fiesta donde se entregaban las cosechas, un tributo al Señor. Es cabalmente la misma fecha cuando llegaron al monte Sinaí, 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo. Llegaron y Dios se manifestó. Esa fue la fecha en que el Espíritu Santo se manifestó con poder. Entonces aquí vemos, miren la similitud que hay. El Espíritu Santo daba la claridad para que todos entendiesen lo que se estaba hablando. En Babel todos hablaron idiomas diferentes y nadie se entendía, y entonces fueron separados. Aquí el Espíritu Santo ponía tal claridad y todos hablaban en diferentes idiomas y todos los oían en su propio idioma. ¿Qué es esto? No lo entendían en su corazón, pero lo podían entender en su mente. Y lo más hermoso es que no fueron esparcidos. Y aún más hermoso es que se les dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre les daba unidad. Ese nombre es Jesús. Ese nombre es el que quiero compartirles el día de hoy. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Señor mismo os dará señal. Comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo malo y lo bueno escoger. No habrá para siempre oscuridad, será la luz del mundo. El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor, sobre ellos resplandecerá su verdad. Luz y vida será, sombra de muerte no habrá, su reino para siempre estará. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, su nombre consejero, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, su nombre admirable,
para siempre oscuridad, será la luz del mundo. El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor, sobre ellos resplandecerá su verdad. Luz y vida será, sombra de muerte no habrá, su reino para siempre estará. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, su nombre consejero, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre admirable, su nombre consejero, Padre eterno, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre es vida, su nombre es consejero, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre Rey de reyes, Dios de dioses, camino, luz y vida, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren, lo que nos une es su nombre. Por amor a su nombre estamos reunidos el día de hoy. La unidad de la que estamos hablando, miren, no tiene la misma connotación que la palabra santidad. Santidad significa separación. ¿Cómo así? Unidad es igual a separación. Sí, me separo del mundo para estar unido a Dios. Eso es lo que está diciendo. Separación del mundo para buscar la unidad en aquel que nos puede dar vida. Nos separamos del mundo para unirnos a Jesucristo, para que sea Él en nosotros. No se trata que nosotros nos pongamos de acuerdo y hagamos una actividad. La unidad del Espíritu Santo viene de algo muy sencillo. Es de oír y hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo oímos la voluntad del Padre? Aceptando a Jesucristo, dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, no entristeciéndolo, no contristándolo y no apagando al Espíritu Santo. Vamos el día de hoy a orar y vamos a pedirle al Señor, primero que nada, perdón, porque lo hemos rechazado. Hemos rechazado su nombre con tonteritas, con granjerías, perdiendo nuestro tiempo en cosas en las que no debemos. Hemos buscado la unidad en otras cosas y no en su nombre. Pidámosle perdón y luego pidamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Padre bueno, venimos reconociendo, Señor, que hemos trabajado y nos hemos esforzado en una unidad en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestra nación, pero bajo nuestra propia perspectiva, separados de ti, buscando la unión en nuestras propias fuerzas, buscando la unión para no ser esparcidos, para hacernos un nombre, Señor. Hemos estado equivocados y por eso te pedimos perdón a ti, Señor. Perdón, Jesús. Perdón.